Para revisar la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, asistió al Foro Manifiesto México que se desarrolló en la capital. Ahí aseguró que de ganar las próximas elecciones del 1 de julio, promovería una nueva reforma fiscal a la mitad de su sexenio, con el propósito de dar formalidad a quien hoy no la tiene. Se espera que López Obrador realice un mitin en Acapulco, Guerrero, donde visitará los municipios Oaxapan de León y Tlaxiaco. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo en Hermosillo, Sonora, donde dio a conocer sus propuestas resaltando los servicios de salud y recursos agropecuarios, así como bajar el IVA en la frontera. De igual forma, propuso trabajar en temas como la inseguridad en el país y la corrupción. Este viernes, Ricardo Anaya se reunirá en la tarde con la comunidad migrante en el Centro Estatal de Artes en Tijuana. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, acudió a los diálogos Manifiesto México, donde presentó sus propuestas en materia económica, educativa y de combate a la corrupción. Explicó que de ganar las elecciones, todo caso o persona que haya cometido un acto de corrupción enfrentará consecuencias. José Antonio Meade no tendrá actividades públicas para este viernes. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, participó también en el Foro Manifiesto México, donde aseguró que no va por la banda presidencial, sino lo que quiere es generar conciencia y reflexión en la sociedad de lo que pasa en México. Jaime Rodríguez Calderón participará en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano en Acapulco, Guerrero. Héctor Mendoza, 21 Noticias.